Buenas tardes a todos, buenos días a nuestros colegas de Brasil. Bienvenidos a este webinar titulado Global CV, Oportunidades de Negocio en Brasil, que vamos a llevar a cabo en la tarde de hoy con la compañía de Cámara Valencia y IBACE Internacional, tanto IBACE Internacional Valencia como IBACE Internacional Delegación de Brasil. En primer lugar quería presentarme. Yo soy María Montesinos, soy técnico de Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y antes de dar comienzo a este webinar queríamos asegurarnos de que nos oís correctamente. Ya son muchos los webinars que hemos hecho y de las personas que estáis participando creo que muchas de vosotras ya habéis participado anteriormente. Si alguien tiene problemas en cuanto a escucharnos o comunicarse con nosotros, una de las soluciones más prácticas es salir y volver a entrar. Si no es así, pues bueno, podemos entrar dentro de las opciones del programa, entrar en el apartado de audio y en audio seleccionar opciones de audio del equipo. Si no pudierais conectar o oírnos de esta misma forma, tenéis un chat a través del cual yo voy a estar pendiente todo el rato y podéis escribirme y trato de ayudaros para poder acceder al webinar y escucharnos correctamente. Comentaros que este webinar va a ser grabado y es presentado en directo y, os invitamos y esperamos que sea de vuestro interés y que vayáis presentando y planteando las dudas que os van originando a lo largo de la presentación del ponente. Al final de la presentación plantearemos un turno de preguntas o de cuestiones que trasladaremos al ponente y que él irá respondiendo personalmente a cada una de las cuestiones planteadas. Además de todo esto, voy a tratar de pasaros algunos enlaces ahora en directo y posteriormente, cuando finalicemos el webinar, también os haremos envío de las presentaciones hoy compartidas. Además de ello, indicaros que desde Cámara Valencia hemos hecho un informe sobre la realidad, en términos económicos, sobre la realidad en Brasil y que también compartiremos junto con la presentación del delegado de IBACE. Pues no me voy a extender ya mucho más. Voy a estar conectada con mi voz en off después toda la sesión y al finalizar las intervenciones nos volvemos a ver. Nuevamente agradecemos vuestra participación y voy a ceder la palabra, voy a ceder el turno a mi compañero Enrique del Castillo, técnico de IBACE Internacional, que os va a presentar la sesión. Enrique, buenas tardes. Hola, María, gracias por la coordinación de la jornada. Nada, yo quería ser muy breve. Además, he visto en la lista de empresas inscritas que una gran parte, yo diría como el 60-70%, conocen bastante a fondo los servicios que prestamos. Tenemos tres líneas de trabajo en IBACE Internacional para las empresas. Una de ellas, y quizás sea la más relevante hoy, es que somos prestadores de servicios. Nosotros tenemos delegaciones en distintos países, entre los que está Brasil desde hace unos meses, con Jordi al frente, y desde la que nosotros apoyamos desde la implantación, la selección de socios, la búsqueda del cliente final, la preparación de agendas, todo aquello que la empresa pueda necesitar para tener éxito en el mercado. También organizamos misiones comerciales, están previstas para el último trimestre 3, América Latina, no concretamente a Brasil, pero hemos previsto una misión comercial en noviembre a Perú y Chile y otra misión comercial a Colombia, que las hacemos en semanas consecutivas, pues alguna empresa quiere desplazarse y visitar los tres países. Y finalmente, aunque no directamente tramitadas por nosotros, solo comentar que está abierto el programa de subvenciones para gastos de internacionalización de la Dirección General de Internacionalización y cubren muchos conceptos de gasto en 9 áreas de trabajo para las empresas y está abierta la solicitud hasta finales del mes de junio. Y cubren gastos desde julio del año pasado hasta junio de este año. Y ya os digo, tenéis todavía un mes y pico de plazo para hacer la solicitud. Y bueno, ya para finalizar, la semana que viene organizamos un encuentro que incluye la visita de la invitación de importadores
seminarios y reuniones con nuestros delegados, todo online, que llamamos los America Days y que están a vuestra disposición en caso de que queráis contactar con alguna de nuestras delegaciones, tanto en América del Sur como en América del Norte. Queda todavía algún hueco, no en todas las delegaciones, pero algún hueco queda para reuniones individuales, como digo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ceder la palabra a Jordi y que os comente cómo ve el mercado y qué tipo de apoyo también puede prestaros desde allí. Adelante, Jordi. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, Enrique. Confírmame nada más que se me escucha bien y veis la presentación. Sí, perfectamente. Sí, se ve bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Saludaros a todos. Mi nombre es Jordi. Yo soy el representante de IBACE en Brasil. Hemos sido una reciente incorporación de inicios de año. Pero bueno, básicamente soy formado en empresariales y en comercio internacional. Este año estoy haciendo ya 14 años de Brasil. Llegué aquí como becario del ICEX y llevo esta pequeña trayectoria aquí en el país sudamericano, pues trabajando básicamente con empresas españolas, ayudándolas en el proceso de internacionalización específicamente para Brasil, y hoy en día pues también acabamos trabajando en proyectos para llevar empresas brasileñas a España. El motivo de estar aquí es para contaros un poco sobre Brasil, sobre las oportunidades que se plantean en el mercado, sobre las características tanto del mercado brasileño, de acceso al mercado, como del propio brasileño a la hora de hacer negocios, y para daros un poco una pincelada de esas oportunidades y de cómo acceder al mercado, dependiendo un poco también por el sector en el que estéis. Marian nos había facilitado ya un poco la lista de empresas participantes en el evento. Claro que son diferentes sectores y diferentes formas de tratar y de accesar al mercado brasileño, pero intentaremos de alguna forma resumida y clara para que todos os podáis sentir identificados y podáis ver específicamente esas diferentes vías de acceso al mercado. Entonces, antes de nada, comentaros un poco sobre la visión general de Brasil. Estamos hablando de un país continental, son 26 estados y solamente 5 de ellos, cada uno de ellos individualmente ya es mayor que toda España y Portugal. Entonces, podéis tener un poco la noción de lo que representa este mercado. Estábamos hablando del casi el 50% en territorio de América del Sur. Son más de 200 millones de habitantes, lo que comporta un gran mercado con grandes oportunidades. Aquí veis un poco de forma general la parte de la agenda y un poco los puntos que vamos a tratar. Y vamos a dar ahora una visión un poco general, como os comentaba. Brasil es un país de oportunidades, es un país en el que hay mucho trabajo por desarrollar, mucho camino por andar, y vosotros que sois españoles y europeos, sabemos que Europa, por ejemplo, es un mercado mucho más maduro, en el que las oportunidades son mucho más difíciles de encontrar, ¿okay? Aquí en el país de Brasil nos encontramos en una situación un poco al contrario, ¿okay? Tiene un gran potencial, tiene muchos recursos, no sé si está tan bien administrado como desearíamos a nivel gubernamental, y hay que entender que hay ciertos caminos que hay que tener claros a la hora de abarcar un mercado como este. Es un mercado de difícil acceso, pero a su vez es un mercado de grandes oportunidades y de grandes retornos a largo plazo, ¿ok? No podemos plantear la entrada a Brasil como venir aquí a hacer un viaje
hacer reuniones y a vender y volverse a casa, y sí tenemos que ver algo a largo plazo. Requiere varios viajes, varias prospecciones, varios contactos con diferentes players del mercado y, como os digo, los resultados llegan a largo plazo. Tenemos el ejemplo de España en general, con las grandes empresas que tenemos, pues muchas de ellas están establecidas en el país, siempre con esa visión a largo plazo. ¿Okay? Aquí veis un poco los números de crecimiento del último año. Tenemos crecimiento previsto también para 2022. El tema de los porcentajes es siempre variable y va cambiando en el tiempo. Debido también a ciertas acciones políticas. Este año tenemos elecciones aquí en Brasil. Después os voy a contar un poco más al respecto, porque acaba influyendo directamente en la previsión de crecimiento. ¿Okay? Tenéis aquí los 4 puntos, un poco en números, toda la parte de PIB por cápita, toda la parte del país rico. Al final estamos hablando de la 9ª economía del mundo, con un PIB de 330.000 millones de euros. El país se destaca un poco por la facilidad aparente de hacer negocios en el país, ya por la forma personal del brasileño y por su atención. Es relativamente fácil llegar a altos cargos de las empresas. Brasil ve las empresas de fuera siempre con muy buenos ojos. Entonces, hay un interés siempre en general para lo que viene de fuera. Además, el país es proteccionista a través de los impuestos y de algunos costes Brasil, que os voy a presentar después, hace que el país proteja mucho la producción local, cosa que hace que, a su vez, sea malo para las empresas brasileñas, porque no acompañan en muchos casos las tendencias de mercado que hay a nivel internacional. Y Brasil, al final, como es un gran país con más de 200 millones de habitantes, gran parte de lo que se produce en el país se acaba consumiendo en el país. Pero sí que es verdad que toda la parte tecnológica, toda la parte de desarrollo industrial que hay internacionalmente acaba siendo mucho más competitivo que la propia producción brasileña, y eso acaba comportando toda esa parte de oportunidades para las empresas extranjeras. ¿Okay? Dentro de esa población de más de 200 millones de personas. En general podemos decir que, así como en España hay una clase media mucho más homogénea, aquí hay unos pocos que son muy ricos, inmensamente ricos, y una gran parte de la población entre la clase media y pobre. Entonces, ahí acaba habiendo unas distancias entre estas clases sociales que son destacables, pero hay que remarcar que por las políticas que se han realizado durante los últimos años ha habido una disminución de ese espacio entre ricos y pobres, y podemos ya observar hoy en día una clase media en el país con un gran potencial de compra. Un poco sabemos toda la problemática mundial que hemos tenido con la pandemia del coronavirus. Inicialmente, el actual presidente Jair Bolsonaro hizo una política totalmente de negación de la pandemia, siguiendo un poco a su amigo Trump desde Estados Unidos. Eso generó grandes problemas inicialmente en el país. Hubo muchas muertes. Hoy en día estamos aquí con algo más de 650.000 muertes por el coronavirus. También es verdad que es un país que con esa diferencia social hay una informalidad. Entonces no le puedes pedir
a un brasileño con recursos limitados que tiene que vender algo durante el día para poder comer, que se quede en casa por una pandemia. Entonces ha habido un movimiento económico dentro del país que, a pesar de la pandemia, no ha podido parar, y que ahí justifica también un poco todas las muertes que ha habido en el país. Inicialmente, como os comentaba, Bolsonaro fue totalmente negacionista. Lo que pasa que a nivel global se ha ido viendo un poco cuáles han sido las acciones a tomar para poder salvar de la mejor forma la situación. Llegó a un punto en que dejó a los estados la potestad de tomar las decisiones referentes a la pandemia. Entonces, hoy en día nos encontramos, por ejemplo, con el estado de Sao Paulo, que, para que os hagáis una idea, es el principal motor económico del país a nivel de Estado, que su gobernador, João Doria, fue totalmente contrapuesto a las políticas de Bolsonaro, incentivó desde el primer momento la vacunación. Incluso se han desarrollado vacunas en el propio país, pero en el estado de Sao Paulo hoy en día son 40 millones de habitantes. En la zona metropolitana de la ciudad de Sao Paulo, que es la capital, estamos hablando de 20 millones de habitantes. Pues estamos en unos índices de vacunación con la pauta completa superiores al 90%. Entonces, es un poco una contraposición con esa posición del presidente, pero hoy en día, pues todas las medidas restrictivas se han ido suavizando. Tenemos no hay ninguna obligatoriedad de máscara más allá del transporte público, igual que se aplica en otros países, pero sí que hay ya cierta sensación de normalidad dentro del país. Las estadísticas de ayer fueron 80 muertos, que parece mucho, pero al final, por porcentaje de población y por lo que hemos pasado aquí en Brasil, representa muy poco. Y esperemos que siga así, porque el país necesita actividad económica, necesita recibir empresas internacionales para seguir desarrollando su actividad y su crecimiento. Aquí tenemos un poco una característica del país, que es la economía dual. Vemos aquí toda la silueta del país. Para que os hagáis una idea, en el sudeste y en el sur es donde se concentra casi el 60% del PIB del país. ¿Okay? Normalmente el país se divide por regiones, que sería la parte sudeste. Tenemos aquí, que aquí incluye los estados de Sao Paulo, de Minas Gerais y de Río de Janeiro, los más importantes, digamos así, y los estados del sur, incluiría Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. ¿Okay? Aquí después tenemos toda la región nordeste, toda la parte centro-oeste del país y la región norte. ¿Okay? Sobre la ubicación estratégica, os comentaba antes que acaba ocupando casi el 50% de Sudamérica a nivel de territorio. Para que os hagáis una idea, para coger un avión desde el sur del país hacia el norte son casi 5 horas. Entonces, os podéis imaginar un poco la comparación con Europa, del tamaño del país y del territorio del que estamos hablando. Brasil hay 8.500 kilómetros de playas, lo que justifica un poco ese número de puertos públicos que hay en el país, siendo el país en el mundo con más aeropuertos internacionales. Y un poco lo que os comentaba antes de esa posibilidad de crecimiento. Después veréis en otra diapositiva de todas las carreteras que hay, por ejemplo, en el país, solamente un 10% de ellas están asfaltadas y en gran parte se concentran en la zona sureste del
del país. Entonces, estamos hablando solo de carreteras. Toda la parte del ferrocarril hay muchísimo por desarrollar y las vías son muy, muy limitadas, y más nosotros como españoles, que estamos acostumbrados a tener un país con un número de trenes de alta velocidad significativo ya a nivel mundial, ¿no? Tenemos aquí un poco toda la parte de negocios de Brasil a nivel global, ¿ok? El país cuenta con 49 acuerdos comerciales, específicamente con países, específicamente con regiones. Brasil hace parte de Mercosur, que está integrada por Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre ellos, pues hay unas ventajas fiscales que después voy a comentar también, porque es algo destacable, sobre todo en la parte agroalimentaria, que tanto destaca España a la hora de hacer negocios. Hay un acuerdo pendiente que se lleva negociando ya desde más de una década, que es el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que eso nos beneficiaría de una forma muy significativa. La intención del acuerdo está allí, falta ratificarlo, pero es un acuerdo de gran complejidad porque acaba afectando a muchos países, hay muchos intereses por detrás de estos acuerdos, pero esperemos que en un futuro próximo ese acuerdo se pueda ya efectivar de forma práctica, y pues dentro de los 15-20 años que hay de aplicación de las tasas se pueda llegar algún día a que tengamos un impuesto cero de importación entre ambas regiones. Aquí veis de una forma gráfica toda la parte de los acuerdos internacionales. Brasil pues hace parte de la Organización Mundial del Comercio, la parte de Mercosur, y aquí algunos países con los que tiene acuerdos. ¿Okay? Aquí tenemos un poco de forma general un cuadro con las exportaciones España-Brasil. Es a nivel general como idea, porque estamos hablando de exportaciones. En él, por ejemplo, no se ve reflejado toda la parte de inversión que hay desde España a nivel Brasil, a nivel de implantación de las empresas y todo el número bestial de negocio que se acaba generando entre los dos países. ¿Okay? Entonces, destacamos aquí toda la parte de semifacturas, toda la parte de bienes de equipo, productos energéticos y sobre todo la parte también de alimentación y bebidas. Aquí vemos un poco a nivel global el intercambio comercial entre España y Sudamérica. Vemos aquí el detalle por países, pero lo que nos tenemos que quedar básicamente es la importancia relativa que tiene Brasil dentro de la región. Siempre destacando que existen más importaciones que exportaciones, a pesar de que desde la pandemia ha habido una desvalorización del real muy importante. Estamos hablando que en 2010 llegamos a estar el tipo de cambio euro-real, pues 1 euro, 2,2 reales, y durante la pandemia hemos llegado a estar 1 euro, 6,5 reales. Entonces, cuando le ponemos ceros detrás, esto acaba representando un factor muy importante, sobre todo para importar estos productos o servicios, porque para el brasileño acaba siendo mucho más caro. Sin embargo, tiene siempre, como todo en la vida, tiene sus partes positivas y negativas. El producto brasileño hoy en día a nivel internacional pues tiene mucha más competitividad y puede destacar más delante de otros productos o servicios específicos por sectores que se pueden ofrecer, por ejemplo, en Europa. ¿Vale? Hemos resumido aquí algunos atractivos del país para que podáis valorar.
Empezamos con los abundantes recursos naturales. Brasil tiene de todo. Tiene agua, tiene commodities, tiene toda la parte del producto antes de que sufra cualquier transformación. Aquí hay de todo y en grandes extensiones. Incluso también hoy en día, con todo el problema del petróleo que estamos teniendo, hay grandes reservas aquí. Solo falta empresas internacionales que puedan maximizar la extracción de este petróleo. Aquí hay una empresa estatal que se llama Petrobras, que está ahora ya en proceso de privatización total, pero que de alguna forma aún depende del gobierno, y eso no es una buena noticia. Aquí veis un poco la distribución de la renta y el crecimiento de la población, un poco por lo que os comentaba antes, entre rentas altas, medias y bajas, para que os hagáis una idea un poco de lo que significan estas rentas altas. Hablando específicamente de Sao Paulo, estamos hablando de, después de Nueva York, la ciudad con más helipuertos del mundo y la ciudad con más flujo de viajes en helicóptero. Entonces, los grandes empresarios, grandes directivos y players importantes a nivel nacional y económico, ellos se acaban desplazando de casa al trabajo o a sus compromisos profesionales en helicóptero. Entonces, de esta forma se evitan los grandes atascos que se generan en la ciudad y se evitan también la peligrosidad de poder sufrir un asalto durante este trayecto en coche. ¿Okay? En la parte de las rentas medias estamos hablando más o menos de la mitad de la población, con todo ese aumento que comentaba antes de la capacidad de compra que tienen esta nueva clase. ¿Okay? Otro atractivo que a veces se puede ver también como un problema es la mano de obra competitiva. ¿Okay? Aquí veis en cuánto está hoy en día el salario mínimo interprofesional, en 1.212 reales. También es verdad que esos 230 euros equivalentes viene marcado por el tipo de cambio, por esa desvalorización del real, que hoy está en 5, poco. Pero es algo muy destacable, sobre todo para las empresas que se plantean implantarse en el país. La tasa de paro actualmente es bastante elevada, a pesar de que no se compara con lo que tuvimos en España hace unos pocos años con toda la crisis, pero la tendencia es a que baje esa tasa. La parte negativa de ese aparente atractivo es un poco la falta de mano de obra especializada y un problema muy importante en el país, que es la educación. Aquí la educación pública de calidad no es comparable a lo que tenemos en España, en ninguno de los casos. Entonces, toda esa educación, toda esa progresión, todo ese avance de las personas a nivel profesional, de alguna forma se ve afectado a la hora de tratar con las empresas, a la hora de tratar, por ejemplo, con una recepcionista de una empresa que a lo mejor te puede abrir una puerta a poder hablar con un director comercial. Es latente esa falta de educación que se acaba viendo perjudicada en otros aspectos de la vida en general y también profesional. ¿Okay? Un poco por lo que os comentaba antes, tuvimos al inicio de la pandemia una situación muy complicada a nivel gubernamental por la forma de cómo encarar esa pandemia, pero el desarrollo sobre todo durante este 2022 y el 2021, pues ha sido muy positivo, ya volviendo a índices casi que
de prepandemia. Aquí veis un poco todos los reflejos en números de esa recuperación. Otro de los atractivos, en este caso muy importante y que nos afecta directamente, es la buena imagen de España en Brasil. Tenemos a pesar de tener una diferencia en lengua, tenemos cierta proximidad cultural. En España, sur de Europa, somos los más flexibles o más latinos a nivel cultural. Eso algo se aplica también para Brasil en todas las fases, digamos, de negociación dentro de un proceso de negocio, de compra, de joint venture, cualquier ejemplo. Las relaciones suelen ser fluidas y tenemos muchos puntos en común. Importantísimo también esa parte de España ser el número 2 a nivel inversión en Brasil. Es un claro ejemplo de que hay grandes relaciones entre los dos países. En la parte política es un país como punto positivo que es estable, a pesar de que hay grandes casos de corrupción en el país, pero la corrupción al final la encontramos en casi todos los países en el mundo. Sí que es verdad que aquí en números acaba siendo mucho mayor, pero bueno, el país es una gran economía, con mucha población, con muchos recursos, con mucha captación de impuestos y los números en general pues suelen ser mayores que en España. Yo se propongo un ejemplo un poco gracioso. Los papeles de Bárcenas son una broma al lado del dinero que se ha llegado a robar aquí en Brasil. Pero bueno, esto al final a nivel político y a nivel de estabilidad no nos encontramos nunca en casos como puede ser en Venezuela o Argentina, que tenemos aquí al lado. Entonces, queríamos destacar un poco el papel de Lula, que en los primeros años aplicó políticas muy importantes para el desarrollo del país, que hizo crecer esa clase media con ese potencial de compra que tiene el país, con programas como el Bolsa Familia, que se trata básicamente de poder dar una pequeña renta a las familias por cada hijo que va a la escuela. Entonces, eso de alguna forma le das más capacidad económica a la familia para la compra y para hacer girar la economía, y al mismo tiempo potencializaba también la educación, que es uno de los problemas del país. Después pasó para Dilma Rousseff. Al final son muchos años en el gobierno, se acabaron generando casos de corrupción, que fue un poco lo que derrubó al partido político, en este caso el PT, que es el partido de los trabajadores. El actual presidente es Jair Bolsonaro, un hombre que es totalmente opuesto a Lula. Se comenta que es de extrema derecha, pero al final tiene, al inicio del gobierno tenía un equipo muy bien preparado. Pues tenía el ministro de Justicia, que fue el que acabó destapando todo el caso de corrupción de Lavallato, que seguramente habréis escuchado en España, porque fue un caso muy sonado que abarcó a muchos sectores del país, incluso a nivel internacional. Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, estaba Mandetta como ministro de Sanidad, que después lo acabó apartando rápidamente con sus versiones contrapuestas sobre la aplicación o las acciones a desarrollar con la pandemia. Él es un militar, tiene perfil dictador un poco, y no gusta mucho a gran parte de la población, pero tiene un reducto de apoyadores
muy fieles a sus políticas, tal vez comparable con aquello que veíamos de Trump en Estados Unidos. Tenemos elecciones este año. En mi opinión, son dos posibles candidatos que van para el segundo turno, no solo en mi opinión, sino las propias estadísticas, que son Lula y Bolsonaro. Dos posturas totalmente contrapuestas, incluso extremistas, dentro de la izquierda y dentro de la derecha. Las estadísticas muestran cómo Lula está por delante para ganar las elecciones, pero tiene un pasado un poco oscuro. Recordaros que ha estado en la cárcel por todos los problemas de corrupción que hubo en el gobierno. De forma sospechosa le han sacado todos los cargos que tenía y entonces se va a presentar a las elecciones. Y por otro lado tenemos a Bolsonaro, un hombre ya más de extrema derecha, con un perfil un poco dictador, pero como os comentaba, con un buen equipo de gobierno. En las estadísticas está por detrás, pero sí es verdad que a partir, bueno, ya están desarrollando un poco ese trabajo. Como está en el gobierno, pues va a empezar a soltar dinero a los sectores estratégicos dentro de la economía y vamos a ver qué va a pasar. Sin duda, para el país lo mejor sería una tercera opción, más moderada, pero todo apunta a que esa elección va a estar entre estos dos candidatos. De forma general, puede afectar en ciertas cosas, pero el país es mucho mayor, tiene mucha más capacidad, tiene mucho más potencial que cualquier político que pueda estar gobernando el país. Entonces, eso no va a implicar en ningún caso esa reducción de ese potencial. En la parte de problemas podemos comentar tres básicos, que los tres forman parte de lo que se llama el coste Brasil, que seguro que alguno de vosotros lo habéis escuchado, que es la parte de la burocracia, toda la complejidad del sistema tributario y la deficiencia de infraestructuras en el país, que acaba comportando en dificultades a la hora del comercio. ¿Okay? Para toda la parte de burocracia, a pesar de que hay un plano específico del gobierno para la digitalización y para la desburocratización, es latente aún ciertos problemas, sobre todo comparado con Europa, con España, en el que hoy en día abrir una empresa se reducen mucho los tiempos, sobre todo si vemos aquí un índice de Brasil. Son varios estamentos, tenemos legislación, digamos, a nivel federal como Estado, a nivel estadual como cada uno de los estados, y después a nivel municipal. Y al final, para la apertura de una empresa, pues hay que pasar por todos ellos y cada uno tiene pues su proceso hasta poderlo conseguir. La parte de los impuestos es un poco la dificultad que se encuentran las empresas extranjeras a la hora de entrar en el país, principalmente a lo que se refiere a los flujos de comercio y de exportaciones, porque con ese proteccionismo del gobierno acaba comportando que pongan impuestos a la importación altos, y ese producto o servicio, cuando viene de fuera, pues a nivel de precio pierde competitividad con el producto o servicio brasileño. Sin embargo, el producto o servicio brasileño no tiene los niveles de desarrollo ni de tecnología que pueden venir desde fuera. ¿Okay? Entonces, a nivel tributario, podríamos estar hablando 2 días sobre ese asunto, pero para que tengáis una idea, son varios los impuestos
que hay y se aplican en forma de cascada, ¿ok? Pero básicamente para que tengáis una idea, tenemos PIS y COFINS, que son impuestos a nivel, lo que sería equivalente a la seguridad social en España. Tenemos el impuesto de importación, tenemos el impuesto de producto industrializado para cuando se aplica, y tenemos el ICMS, que es el equivalente al IVA en España. Entonces, ese impuesto se va cargando conforme el producto va pasando por estados. Entonces, es muy importante la planificación de abordaje para Brasil, por ejemplo, para poder traer un producto, porque si ese producto entra por el puerto de Suape, que está en Bahía, al nordeste del Brasil, o si ese producto entra por el puerto de Santos, dependiendo de dónde va finalmente, por cada estado que pase se va a cargar ese impuesto, y eso al final puede hacer que en el final de la línea pues sea totalmente no competitivo a nivel de productos locales. ¿Okay? Una cosa muy importante en Brasil, y es que hay que tener cintura. Se puede hacer planear una acción comercial para Brasil a largo plazo, y en medio del camino puede haber algún cambio normativo que hace que cambie todo el panorama. ¿Okay? Entonces, son aspectos a tener muy en cuenta en el país. Finalmente, la parte de la infraestructura que os comentaba, un poco todos los problemas, por ejemplo, en carreteras, con la parte solamente del 10% de asfaltadas en el país, la deficiencia de la parte de ferrocarril, la deficiencia de los puertos, son viejos, ineficientes, con accesos limitados, y en muchos casos nos podemos encontrar también con corrupción para poder liberar las cargas. ¿Okay? Aquí os quiero dar veo que estoy ya un poco apretado de tiempo, dar una breve visión general de algunos sectores de oportunidad que algunos de vosotros os podéis sentir identificados por el sector en el que trabajáis, pero nada más para dar solo algunos insights, ¿vale? Sobre la parte de agroalimentaria, que al final en España se destaca mucho, específicamente para la Comunidad Valenciana, claro que es un sector estratégico, pero hay muchos otros a destacar, pero la parte del vino, aceite de oliva, embutidos y queso, comentaros que hay una tendencia de crecimiento en el mercado. Además, ahora con la pandemia, con todo lo que ha comportado, ha aumentado mucho esa demanda por ese tipo de productos. Básicamente, en la parte del vino, España acaba compitiendo en general con Chile y con Argentina, que como hacen parte de Mercosur y no tienen esa parte de impuesto de importación, sus productos aquí acaban siendo mucho más competitivos que si comparamos con España, con Portugal, con Francia o con Sudáfrica o Estados Unidos. ¿Vale? Pero hay esa población con capacidad para poder comprar un vino importado, e incluso de gran calidad y de precio diferenciado. ¿Okay? Para la parte de aceite de oliva, somos referencia. Después de Portugal, es el país de donde se importa más aceite de oliva, y a nivel de mercado está muy bien visto para los brasileños. Toda la parte de embutidos, quesos, es un proceso un poco más complicado porque se requiere de un certificado que se llama DIPOA, que esto tiene que estar emitido desde origen, y sin ese certificado, toda la parte de embutidos y quesos no tienen acceso al mercado brasileño. ¿Okay? Aquí tenéis un poco un resumen del perfil de consumo de alimentos a nivel brasileño.
Tenemos otro sector que es el agronegocio, que es un sector estratégico en Brasil. Estamos hablando de uno de los principales productores de commodities a nivel mundial, de maíz, de soja, etcétera, etcétera. Entonces son grandes extensiones de terreno y mucha producción. Entonces, todo lo que sea tecnologías aplicadas a este agronegocio, estamos hablando de drones, estamos hablando de sistemas de irrigación para sacar el máximo provecho de cada una de las plantaciones y de las temporadas, existen hoy en día grandes oportunidades en este sentido. ¿Okay? Aparte, además, en toda la parte tecnológica, Brasil es un gran consumidor de tecnología. Sigue mucho la tendencia de consumo de Estados Unidos. Entonces, todo lo que sea tecnología es atractiva para el mercado en general y para todos los sectores que acaba abarcando. ¿Okay? Oportunidades en construcción. Allí Valencia destaca con producciones importantes, tanto de material eléctrico, de construcción en general. Existen muchas oportunidades, es un sector en crecimiento constante desde hace ya muchos años. Hay un déficit habitacional en el país de más de 20 millones de viviendas. Entonces, las oportunidades en este sentido son muy importantes. Además, destacar que la producción local de este tipo de material es un perfil bajo. Entonces, todo lo que tenga componente tecnológico de alguna forma acaba teniendo una ventaja también aquí en el país. Toda la parte de automoción, para daros un ejemplo, solo en la ciudad de Sao Paulo y el área metropolitana hay 7 millones de coches. Entonces, es un mercado de extrema relevancia. Es verdad que las grandes montadoras producen sus coches aquí. Tiene también los grandes fabricantes de autopiezas instalados en el país, pero hay un flujo importante entre los dos países en el sector automovilístico. Y finalmente toda la parte de bienes de equipo. España en general se destaca también en este sector. Conocemos algunas empresas valencianas establecidas aquí en Brasil con gran éxito dentro del sector. Toda la parte de bienes de equipo que engloba un poco todo el sector agrícola. Existen también grandes oportunidades y sobre todo destacar nuevamente todo lo que sea componente tecnológico que acaba siendo un diferencial de la producción local. ¿Okay? Entonces, nada más para cerrar un poco mi charla, en las consideraciones finales, aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de entrada en Brasil. Podéis tener experiencia en otros países vecinos de habla hispana, como pueden ser Perú, Argentina, Colombia. Hay que enfocarlo un poco diferente. Tenemos en cuenta que hay una barrera idiomática que es el portugués y el español. No es en ningún caso una barrera insalvable, pero sí es algo a tener en cuenta. ¿Ok? Muy importante plantear una acción para Brasil con la búsqueda de partners. Es muy efectiva la fórmula de empresa de fuera, viene con un producto diferenciado, con un componente tecnológico, hace una parcería que le llaman aquí los brasileños, que sería, podría ser, por ejemplo, una joint venture, aprovechando ya la estructura que la empresa brasileña tiene en Brasil, con toda el networking de distribución, por ejemplo, para todo el país, que es algo importante a tener en cuenta debido a las características continentales de Brasil, pero suele ser una fórmula que funciona bastante.
Importancia de las relaciones personales. Esto pasa en general en Latinoamérica. Lo comentaba un poco al principio de mi charla. No es un país de venir, hacer un viaje, hacer reuniones, vender e irse. Es un país en el que hay que establecer vínculos personales, en el que hay que reunirse varias veces con la empresa o con la persona para poder realizar negocios, en la que hay una parte personal envuelta muy importante, es decir, antes de hacer negocios casi que tenemos que hacernos amigos de la persona para poder viabilizar esos negocios. Entonces, es algo a tener muy en cuenta también. ¿Okay? Sobre la parte de planificación de entrada al país, lo que comentaba antes, conocer la legislación, las normas, todos los trámites burocráticos para poder hacer un cálculo un poco del cash flow que nosotros vamos a necesitar, del tiempo que vamos a necesitar para poder efectivar esos negocios, y una de las claves está en esa planificación previa, ¿ok? Y después, finalmente, ver Brasil como un destino de inversión. La empresa, estando establecida aquí, acaba siendo una empresa brasileña con todas las ventajas que acaba incluyendo un poco esa protección del gobierno a la industria nacional. Claro que el nivel de inversión es mucho mayor, pero hoy en día existen grandes oportunidades con ese problema o ventaja del tipo de cambio, y es que hay muchas empresas a precio de saldo, si lo vemos desde un nivel general, desde Europa aquí en Brasil, y grandes oportunidades. ¿Okay? Entonces, a nivel de servicios, ya conocéis a la Cámara de Valencia, conocéis también a IBACE. Aquí tenemos un poco algunos puntos en los que os podemos apoyar desde la antena aquí en Brasil: confección de listado, búsqueda de canal de distribución, organización de misiones comerciales, estudios de mercado para poder ver las posibilidades que hay en el país, participación en ferias, etcétera, etcétera. Entonces, os dejo aquí también mis contactos generales. Espero que haya sido de provecho un poco todo lo que os he comentado. Entonces, Marian, si tenemos preguntas, cualquier comentario. Jordi, la verdad es que a mí me ha gustado mucho tu intervención, lo has explicado muy pausado, muy claro, y por el momento no hay. Vamos a dejarle un poquito de tiempo a la audiencia por si alguien quiere plantear alguna pregunta o más específica sobre su sector o algo que quieran conocer sobre la realidad del país. La verdad es que efectivamente, como has dicho, es un país de grandes oportunidades, pero también hay que cerciorarse bien, hay que ir de la mano de buenos partners, como bien has comentado. Exacto. Brasil no es un mercado para empresas iniciantes, a la exportación sobre todo, ¿no? O sea, hay que considerar que al final pues, son 8.000 kilómetros de distancia entre los dos países, que hay que tener en cuenta esa parte de esa creación del vínculo personal. Eso va comportando que pues, se tenga que hacer varios viajes durante el año, y son costes que hay que tener presentes a la hora de hacer negocios en el país. Marian, si no hay preguntas, si te quieren hacer llegar alguna cuestión, se la podemos reenviar por correo electrónico a Jordi. Por supuesto, lo que dice Enrique es así. Si alguien luego tiene alguna pregunta o lo que sea, o bien directamente con el contacto que ha puesto Jordi, o si no, directamente nos la podéis hacer. Pero bueno, María José pregunta, ¿cómo está la industria del juguete en Brasil? La industria del juguete en Brasil. Tendríamos que estudiarlo un poco específicamente porque no somos conocedores específicos del sector. Lo que sí os puedo comentar un poco a nivel cultural, el número de población, ya sabemos
el número que comentaba antes, son más de 200 millones de personas. Es una población joven, entonces hay muchos niños. Entonces, gran mercado y después hay producción nacional. Lo que pasa que es un poco ese factor que os comentaba antes, ¿no? Esa importancia y diferenciación del tema de estar produciendo aquí en Brasil, que a nivel de impuestos y por el juguete, imagino que eso pueda ser totalmente determinante y sobre todo también imagino que debe haber mucha importación china de ese tipo de productos. Pero si después podemos ver hasta una reunión personal e investigar un poco más sobre ese sector específico. Claro, claro que sí. Bueno, pues de momento no hay ninguna otra pregunta. El tiempo ya va pasando. Mira, sí, otra de Beatriz. En temas de exportación por barco, ¿hasta qué punto podéis ayudar? Porque hay mucha corrupción, como bien decías, es que estamos muy desprotegidos en este sentido. Quizás como Cámara de Comercio podríais hacer algo. Bueno, pues con respecto a Cámara o como IBAZ y tal, bueno, pues lo que en alguna ocasión ha ocurrido es que intentamos contactar con alguna autoridad allí o similar, pero claro, esto ya, pues como estamos hablando, ya serían casos particulares. Hay algo que es propio del país que por mucho que nosotros intermediemos no se puede cambiar, pero por supuesto, pues en situaciones más particulares o tal, pues bueno, hay una serie de servicios jurídicos que ofrecemos pero bueno, si no me equivoco, Jordi, la situación en cuanto a la corrupción o las dificultades son difíciles. No sé si esto, teniendo un partner allí que te recepcione la mercancía y que controle y que esté dentro de todo el entramado. Exacto. Sí, a ver, aquí podemos comentar dos puntos. Aquí es un poco la importancia del partner local, que al final tiene su empresa establecida, sus redes de distribución, ese partner local ya trabaja con importación, entonces ya se conoce los caminos para poder viabilizar la llegada del producto. Y después nosotros a nivel del gobierno valenciano participamos cada 3 meses en una reunión organizada por el ICEX, en el que está ¿cómo se llama? Los consejeros de España a nivel de comercio, tanto en Sao Paulo como en Brasilia. Entonces, en estas reuniones podemos exponer casos concretos de empresas españolas, en este caso para la Comunidad Valenciana, para que nos puedan ayudar de alguna forma desde Brasilia a nivel gubernamental en cualquier problema que pueda surgir dentro de un proceso de internacionalización. Vale, mira, Beatriz dice, es que tiene que ser respuestas rápidas. Lo de los partners a veces pueden hacer poco y la mercancía acaba perdida. Claro, eso son... Exacto. Eso ya son problemas de la propia operación internacional y más hoy aún con todo el problema de containers que tenemos en la región asiática, el coste que se ha multiplicado por 7 o por 8 de ese transporte internacional y teniendo en cuenta también que en Brasil ahora ya no por ese aumento del coste, pero en el pasado era más caro llevar un container desde el puerto de Santos a la ciudad de Sao Paulo que no traerse el container desde China a Brasil. Dice José Adolfo, dice, al hilo de la pregunta anterior, quería saber si se producen muchos robos de mercancías en los contenedores marítimos. Nuestra compañía tiene un dispositivo de seguridad electrónica autónomo para elevar la seguridad del tránsito de mercancías en suelo de destino. Sí, a nivel marítimo, no. A nivel terrestre, cuando esa mercancía ya está aquí en Brasil y se desplaza a cualquier otro estado o ciudad, sí hay casos de robo de mercancías, pero de todas formas es algo que no es considerable a nivel total de comercio. Bueno, es que yo creo que no hay, de momento no hay más preguntas, pero al hilo de lo que comentaba Beatriz,
efectivamente y lamentablemente hay muchas empresas que acaban por dejar el país por este tipo de circunstancias. Claro, es que al final esto, a ver, somos poquitos conectados y esto no es para tirar atrás, pero sí que es bueno que las empresas sepan. Por eso esa muy buena respuesta por parte tuya, Jordi, de que no es una empresa para iniciarse a la exportación, es una empresa para consolidadas y para empresas con cierto, como tú decías, cierto pulmón y cierto bagaje en este tipo de situaciones, claro. Exacto, esto es importantísimo, es un factor totalmente determinante a la hora de abarcar un mercado como Brasil. Muy bien. Bueno, pues son las 5 de la tarde, me imagino que allí serán las 12 del mediodía. Te agradecemos, Jordi, totalmente tu disponibilidad, tu amabilidad, tu clara explicación. Y bueno, pues por favor os pedimos que cumplimentéis la encuesta de satisfacción y bueno, pues os emplazamos a nuevas sesiones, nuevos talleres y a que a lo mejor tal vez en el mes de octubre, noviembre podamos organizar nuevamente un congreso Go Global y podamos ver personalmente a Jordi en el mismo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer saludaros a todos y a ver si nos vemos en Valencia en el segundo semestre. Eso es. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós.